Dios los bendiga, amados hermanos. Es un placer estar una vez más con ustedes. Espero que la gracia de Dios sobreabunde sobre cada uno de nosotros y podamos seguir adelante con la ayuda del Señor. Tenemos un tema muy hermoso esta mañana titulado El tabernáculo de reunión, Cristo, mi justicia. Una vez más, el tabernáculo de reunión, Cristo, mi justicia. Vamos a estar basándonos en Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 12. Hebreos capítulo 9, 1 al 12. Y esperamos analizar el tabernáculo de Moisés desde la perspectiva cristiana. Y segundo, integrar el carácter del discípulo de una buena consideración por el sacrificio de Cristo. Y tercero, proyectar en la conducta cristiana un apego a la justicia que Dios reclama de su pueblo. Oramos y damos gracias a Dios que el Señor tome control de mi vida, de cada uno de nosotros, para que Él obre y hable lo que tenga que hablar. Padre, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia para darte honra y gloria, alabanza, la oración, Señor. Te damos, Señor, a toda la adoración, Padre amado, que tú mereces, soberano Dios, como nuestro Creador, soberano Dios y amado. Te pedimos que nos ayudes, Padre amado, cada día a poder, Señor, a tenernos una fe, Señor, más ferviente cada día más, y que podamos aprender de ti cada día, de tu palabra, Padre amado. Te pido que tú seas el que nos enseñes en esta mañana, que tú seas el que hables a nuestras vidas, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, se glorifique y haga lo que tenga que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Estamos orando por aquellos que están pasando tiempos difíciles físicamente, que el Señor pueda dar fuerzas a su cuerpo, los fortalezca en el nombre de Jesús, y que el Señor obre en la vida de cada uno de mis hermanos que están pasando por dificultades, por pruebas, pero el Señor es nuestro pastor, y como dice la palabra, mientras estemos en Él, Él va a proveer, va a ser nuestro proveedor, nuestro sustentador, y nos va a guardar hasta el día que nos llame a su presencia para seguir gozándonos en la gracia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a analizar este tema, el tabernáculo de reunión, Cristo, mi justicia. Y el tabernáculo de reunión que Dios mandó hacer a Moisés en el desierto es una representación preciosa de la justicia de Dios por la cual somos salvos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverenció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que en la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El 9 dice, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ofrecer, que no pueden, hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Gloria al Señor. Entonces el texto áureo es lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hebreos 9:9. Vamos a ver que la enseñanza aquí es que Cristo vino a sustituir todos los ritos de la ley y el culto ceremonial ofrecido en el tabernáculo para darnos por gracia una eterna salvación. Básicamente, en otras palabras, la ley y estos ritos y estos sacrificios hechos por el sacerdocio arónico han culminado con nuestro Señor Jesucristo. Él vino a sustituir esos ritos de la ley y cultos ceremoniales ofrecidos. Vamos a ver en inciso 1 que la disposición física del tabernáculo habla de Cristo ahí en Hebreos capítulo 9 del 1 al 5, donde empieza: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, que estaba el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdenció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Interesante. Entonces ahí miramos que la distribución que Dios mandó hacer del tabernáculo y la indumentaria que debía colocarse en el lugar santo nos habla de Cristo en forma clara. Miramos que en el versículo 1 revela el orden establecido en el servicio ministerial. El primer pacto tenía ordenanza de culto para la expiación del pecado. Ello contemplaba el principio de reverencia ante la santidad divina y el deber de honrar al Señor sobre todo, pero no olvidemos que aquel culto era ceremonial, pues todo sacrificio era sombra de lo que habría de venir. Ahora, cuando Cristo ha sido revelado, Él nos enseña a adorar al Padre en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:24. En aquel sistema religioso había un santuario, y la palabra santuario revela el aspecto santo del edificio. Aunque había un lugar santo, todo el tabernáculo recibe el nombre de santuario. Allí era revelado el carácter santo de Dios. Por tanto, cuando el pecador se acercaba, debía ofrecer una víctima por su pecado a fin de ser reconciliado. Ahora el calificativo de terrenal de la idea que todo era un tipo de las cosas celestiales. Debemos agradecer a Dios por hacernos partícipes en Cristo de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. En Hebreos 7 veces se usa el término mejor para referirse a la superioridad del nuevo pacto, mejor esperanza, mejor pacto, mejor ministerio, mejores promesas, mejores sacrificios, mejor herencia y una patria mejor. Esas palabras son repetidas en el libro de Hebreos consecuentemente, y miramos en el versículo 2 que nos lleva dentro del lugar santo y nos muestra el candelabro. Era una lámpara de 7 brazos alimentada con aceite, hecha para alumbrar el santuario, y estaba ubicada en el lado sur del lugar santo, como lo dice Éxodo 26:35. El candelabro de oro era tipo de Cristo y la luz verdadera que alumbra a todo hombre, como dice Juan 1:9. Entonces debemos ser agradecidos con Dios, pues Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo, como lo menciona 2 Corintios 4:6. La manera que conducirnos debe estar de acuerdo con nuestra identidad. En Cristo somos la luz del mundo, como lo dice Mateo 5:14. En la parte norte del tabernáculo, frente al candelabro, estaba la mesa con sus 12 panes de la proposición.
En esta mesa representaba la comunión de Dios con su pueblo. Por tanto, en el nuevo pacto somos llamados a la comunión con el Hijo, o sea, nuestro Salvador, como dice 1 Corintios 1:9. Los 12 panes de la proposición representan las 12 tribus de Israel y solamente los sacerdotes lo podían comer. Estos panes tipifican el alimento que Cristo nos brinda de sí mismo. Recordemos que la noche de la Pascua, Él brindó a sus discípulos el pan y les dijo que comiesen aquello, representaba su cuerpo, y ahora los creyentes somos real sacerdocio, como dice 1 Pedro 2:9. Por tanto, con gratitud podemos participar de Cristo, nuestro pan de vida. Y el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto también. Antes de entrar al lugar santo o lugar santísimo, que el sacerdote solamente entraba al lugar santísimo una vez por año, la diferencia que hoy nosotros tenemos el acceso a la presencia de Dios no una vez por año, no una vez por semana, una vez por mes, sino las veces que queramos ir a la presencia de Dios, tenemos esa oportunidad de hacerlo por ese Cordero perfecto que fue entregado en la cruz del Calvario y venció al enemigo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y es por eso mismo que nosotros tenemos esa oportunidad de ir directamente a la presencia de Dios y clamarle a Dios sin tener una representación de un hombre. Esto tenía ciertos procesos. Antes de entrar al lugar santo, había un proceso que se llama el atrio, que estaba afuera, el lugar donde se sacrificaban, donde se lavaban las manos, donde hacían muchas cosas que todos los demás no podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo, pero había personas que llegaban ahí. Todo era una representación de lo que Dios había indicado, de cómo hacer el atrio, cómo hacer el tabernáculo. Todo iba de acuerdo de cómo Dios lo estableció. Y las reglas tenían que ser seguidas de acuerdo aún el material que se usaba, el tipo de material, si tenía que ser de oro, si tenía que ser de otro tipo de como las telas que usaban, todo eso, las medidas tenían que ser exactas. Era algo muy importante de cómo Dios había establecido hacer este lugar, y por eso, porque contenía algo importantísimo ahí en cuanto a lo que el pueblo, su fe, lo que el Señor quería reflejar en ellos, lo que sucedía ahí, lo que estaba representando ese lugar en ese tiempo para el pueblo de Dios, y lo que representa hoy nuestro Señor Jesucristo para nosotros, que también fue llevado a un lugar para ser sacrificado, fue llevado al atrio para ser sacrificado. Entonces tenemos nosotros que entender que por medio de ese sacrificio ahora tenemos esta salvación tan grande, y estamos ahora ya no bajo la ley, sino bajo la gracia que el Señor nos ofreció para darnos vida eterna y vida en abundancia. El lugar santísimo tenía un incensario de oro, como ya dije, y el arca del pacto. Entonces, la profundidad que tiene el mensaje tipológico del lugar santísimo nos sirve de mucha fortaleza para caminar seguros en la vida cristiana. Miremos las lecciones que hallemos allí. El versículo 3 nos deja ver el segundo velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año, como ya dijimos, y sabemos que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo celestial a través del velo, esto es su carne, como dice Hebreos 10:20. Cuando Él murió o expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El lugar santísimo era el más representativo de la santidad de Dios. Cristo nos ha hecho aceptos ante Dios, así que debemos conducirnos a la altura de esta bendición. Qué precioso, ¿verdad? Tener esa seguridad de que ahora
Ya no es necesario ir y presentar un animal o sacrificar algo como en los tiempos antiguos que estaba sucediendo, sino ahora estamos sobre un nuevo tabernáculo, sobre un nuevo pacto en el cual nosotros somos integrados como gentiles, sino en ese tiempo, en ese momento, ese lugar era esencialmente solo para el pueblo judío y no incluía a los gentiles, no incluía a los demás pueblos. Y había guerras entre ellos, había dificultades, pero no había esa unión que Cristo quería, que una unidad en la cual todos pudieran venir a ser salvos. Y Dios empieza a trabajar con el pueblo gentil, y también con su pueblo, porque eran personas que no querían compartir su fe, no querían compartir lo que ellos tenían un rencor, un odio por por los gentiles habían hecho con ellos, y muchas veces tenían razón, pero sin embargo miramos cómo Dios trata con un hombre llamado Jonás, y este hombre es mandado a predicar a un pueblo gentil, a alertar a un pueblo gentil, al pueblo de Nínive, y como ha experimentado, de acuerdo a la historia, cosas tremendas con ese pueblo de Nínive, él decide huir a otro lugar para no predicar la palabra. Pero Dios, imagínense, usando a una persona judía del pueblo de Dios para ir a predicar a un pueblo gentil y darles, ¿verdad?, esa alerta. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios decidió desafiar a su pueblo y enviarlos y hacer eso con Jonás? Porque sufrió Jonás mucho, pero al mismo tiempo Dios tenía un propósito ya, enseñarle al pueblo que los gentiles eran parte de él, que somos creación de él, y también quiere que vengamos a ser hijos del Dios Todopoderoso. Entonces no podemos nosotros descartar que ya Dios estaba trabajando en una forma muy interesante para que el pueblo judío pudiera confraternizar con los gentiles de una otra forma y compartir su fe. Y algo muy difícil, porque desde el principio no estábamos incluidos, pero Cristo vino y rompió esa ley, rompió todos esos rudimentos, todas esas cosas que nos alejaban de Dios, sino ahora simplemente en Cristo Jesús, por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz, todos tenemos el privilegio, la bendición de poder venir a ser llamados hijos de Dios y ser injertados, ser ahora ciudadanos del pueblo de Dios para honra y gloria de su nombre. No importando de qué raza seamos, todos tenemos esa oportunidad porque Cristo vino a dar ese sello de no hacer acepción de personas. Y nos da un ejemplo muy hermoso con el apóstol Pedro, en el cual él tiene un sueño. Dios le enseña a Pedro que él no debe de hacer acepción de personas, que no debe de dejar a un lado esto porque no es parte de la ley, sino ahora si nosotros podemos, si Dios bendice esa carne, si Dios bendice ese lugar, si Dios bendice y aprueba esto, tenemos que hacerlo. Porque ahora ya no estamos solos, ahora está el Espíritu Santo con nosotros, ahora nos somos guiados por el Espíritu Santo, y es lo que le costó a Pedro muchas veces entender, discernir lo que ahora el Espíritu Santo llegó al punto que el Espíritu Santo tomó posesión de Pedro, y no solo de él, sino también de toda la casa de un padre llamado Cornelio, con toda su familia, y Dios obró grandemente, y de ahí Pedro fue un apóstol totalmente diferente, en el cual Dios empezó a obrar en su vida para quitar todas esas vendas, ¿verdad? Básicamente de rencor, de distinción, de ver menos al pueblo gentil, sino ahora mirarlo como hermanos en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor estaba tratando de hacer, no solo con Pedro, sino también con todos los apóstoles. Y
En el caso de Pablo, que fue un apóstol llamado básicamente de afuera, exteriormente, y no era incluido parte de los originales, sino que podemos decir que reemplazó a Judas, el que murió. Pero Dios empezó a obrar por medio de Pablo para transmitir el mensaje al pueblo gentil. Y Dios obró grandemente en Pablo. Tuvo discusiones con muchos judíos que no confraternizaban con la idea de Pablo de ir y llevar el evangelio al pueblo gentil, y que los gentiles tenían que regirse de acuerdo a la ley. Todo eso Pablo no estaba de acuerdo, porque él sabía que la ley ya no era la que regía nuestra vida, sino ahora era Cristo, y que estábamos bajo la gracia de nuestro Señor. Vamos a mirar que el lugar santísimo aquí representaba algo, ¿verdad?, de la presencia de Dios, representaba lo más profundo de Dios, representaba lo que el Señor iba a hacer para nosotros. El lugar santo es una representación de la preparación de que hizo Juan el Bautista para venir lo que venía, algo que venía más allá, algo que solamente ciertas personas podían hacer realidad, y eso incluía las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo ellos podían hacer esto y nadie más. Entonces Dios se glorificó en la vida de este hombre llamado Pablo. ¿Para qué? Para transmitir el mensaje al pueblo gentil, para que fuera el vaso que Dios usara para llevar ese mensaje al pueblo gentil. Y Pablo, muy diferente de Jonás, él no huyó, no dijo, no voy a predicarle a esta gente, sino simplemente con un judío y no era cualquier judío, era un judío de hueso colorado, un judío fariseo de fariseos, un judío instruido bajo la ley en totalidad desde su niñez. Entonces, este hombre estaba bañado de la ley en toda forma, pero lo dejó todo por amor a Cristo. Y no simplemente que la ley lo hizo débil, sino lo hizo fuerte, porque vino a entender ahora la gracia del Señor, lo que en realidad era estar bajo esa ley, pero ya no regirse bajo la ley, ya no estar bajo esa ley, ya no bajo los rudimentos, sino ahora ser guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por lo que el Señor Jesucristo había indicado que él hiciera. Entonces Dios estaba obrando en la vida de Pablo en gran manera, aunque había mucha gente que no lo quería, que tenía desconfianza en él por su manera de vivir anteriormente, de ser perseguidor de la iglesia. Odiaba el evangelio, odiaba a los cristianos, los detestaba, pero ahora vino a ser un vaso de bendición para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede. Nosotros somos llevados a ese lugar hermoso donde somos confrontados. El Señor entonces nos quita el velo y miramos la luz hermosa que el Señor nos enseña, y despertamos y decimos, Señor, perdóname. He estado hecho lo opuesto, he estado luchando en contra de ti. Entonces Pablo conocía la realidad de luchar en contra de Dios, y ahora decir, ¿saben qué? Me he estado luchando en contra de el creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo es posible eso? Y ahora Dios lo usa para ir y luchar en contra de eso que él era antes, que él entendía muy bien. Y Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia, en su amor y su gracia, usa a Pablo y lo fortalece en gran manera para que pueda ser ese apóstol de los gentiles y llevar la palabra, y al mismo tiempo llevar el mensaje a los judíos de que tenían que cambiar su manera de vivir, de ya no estar bajo esa ley, sino ahora bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 revela que el lugar santísimo tenía un incensario de oro, y así como el ministro entraba al santuario a ofrecer el incienso aromático, el ofrecimiento
de Cristo en la cruz es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como dice Efesios 5:2. Por tanto, los creyentes somos grato olor a Cristo. El oro del incensario representaba la pureza de Cristo, y además el lugar santísimo estaba en el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. No olvidemos que los pactos de la Biblia fueron iniciativas divinas. Por tanto, el nuevo pacto en Cristo es también iniciativa de Dios. Ahora Dios escribe sus leyes en nuestra mente y corazón. Promete no acordarse más de nuestros pecados, como le dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 15 al 18. Dentro del arca había 3 objetos. El primero era una urna de oro que contenía un gomer de maná. Cristo es el pan de vida. El segundo, dentro del arca, la vara de Aarón, que reverdeció, como dice Números 17:10, y era la vindicación de Aarón como el sumo sacerdote elegido para oficiar frente al arca. Ello apunta a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, como lo dice Hebreos 3:1. Por último, en el arca estaban las tablas del pacto, y hoy, frente a tantas herejías, debemos recordar que la Escritura es nuestra regla infalible. Repito, la Escritura es nuestra regla infalible. No es el internet, no es lo que dice la página tal, no es lo que dice esto, no, sino es la Escritura, la palabra de Dios, la que debemos nosotros trazar bien. Es la regla infalible de la fe y conducta. La palabra de Cristo debe abundar en nosotros a tal manera que seamos enseñados y exhortados unos a otros, como lo dice Colosenses 3:16. Bueno, amados hermanos, oramos, damos gracias a Dios por esta hermosa lección. El tiempo ya transcurrió rápidamente, y así continuamos el próximo domingo con este tema muy hermoso que hemos estado mirando: el tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día por esta lección tan hermosa que nos has dado, Señor, a ese tabernáculo, Señor, que el pueblo de Dios se reunía para tener comunión contigo, Señor. Tú le diste indicaciones de cómo hacerlo, cómo formarlo, lo que contenía, lo que representaba, Señor. Pero ahora, Señor, tenemos al Espíritu Santo, te tenemos a ti, Padre, para entrar, Señor, al trono de la gracia y poder clamar, porque abogado tenemos, Padre amado. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a salir, Señor, de los rudimentos de la ley, de las tradiciones que teníamos antes, de las cosas que hacíamos antes en nuestra religiosidad. Te pedimos que tú obres en mis hermanos, Señor, que todavía no pueden dejar, Señor, la religión, Señor, no pueden dejar de adorar dioses ajenos, no pueden, Señor, de compartir, Señor, cosas que tal vez han hecho antes negativas, Señor, pero que siguen propagándolas. Te pedimos que tú obres en la vida de cada uno de ellos para que sean limpios, Padre, que tu Santo Espíritu empiece a orar en sus vidas y vengan, Señor, a reconocer que solamente por medio de ti, amado Jesús, podemos tener esa salvación tan grande, porque tú moriste y resucitaste el tercer día en la cruz del Calvario, y ahora estás sentado a la diestra del Padre, y por medio de ese sacrificio tenemos entrada al lugar santísimo, ante tu presencia, no una vez por año, sino en los momentos que queramos venir ante ti a clamar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.